Está bien ahí, ¿no? Listo, sí, todo bien. Listo, ya podemos empezar. Ya podemos empezar. Sí. Sí. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy es martes 22 de diciembre de 2020 y el curso que nos reúne es el de literatura hispanoamericana del siglo XIX, una centuria de las expresiones literarias más representativas que aparecieron a lo largo de esos 100 años. De todas maneras, por más minucioso que sea un curso, siempre será poco finalmente lo que se logre sacar en claro, considerando que han pasado ya 200 años de ese siglo XIX al cual estamos acudiendo clase a clase, y estamos en estos momentos, en esta semana que es el 50% del semestre, estamos todavía batallando con el movimiento literario quizá más importante de esa centuria, que es el romanticismo hispanoamericano, que, como señalamos en su oportunidad, agrupa a una mayor cantidad de escritores que el de la generación libertadora, que agrupaba 5 o 6, no más. En cambio, en el romanticismo, el número de escritores se amplía en cada país y en el conjunto de nuestra literatura hispanoamericana, que se desarrolla, no dejemos que eso se olvide, se desarrolla materialmente, territorialmente, en varios de los países sudamericanos, con excepción de Brasil, por razones también que son fáciles de explicar. Brasil, que es un inmenso territorio, creo que es la mitad del continente y limita con varios países de habla española. Brasil se expresa en portugués. Fueron los portugueses los que conquistaron lo que hoy es Brasil, así como fueron los españoles quienes conquistaron una mayor extensión territorial, tanto en América del Sur, América Central y parte de América del Norte. Incluso ellos llegaron a conquistar la Florida, que es un estado norteamericano, pero por diversas razones finalmente perdieron la presencia de la Florida, pero a cambio de ello, sin duda, se apropiaron durante varios siglos de una gran parte de nuestro continente, desde México, inmenso país, hasta el sur de América, hasta el término de la frontera de Chile con el Polo Sur, prácticamente. Entonces es un territorio muy grande que fue ocupado plenamente a partir del siglo XVI, todo el XVI, todo el XVII, todo el XVIII, 17, 18 son centurias 100% de colonialismo, hasta que llegó el siglo XIX, que es el siglo que estamos estudiando, y en ese siglo XIX, la situación política cambió. La mayoría de los territorios que tenían el estatus de colonias, de virreinatos o de capitanías, denominaciones utilizadas por la corona española, estos territorios
por cierto, motivados por razones ideológicas, por sucesos exteriores, como fue la invasión napoleónica a España, y por una serie de circunstancias más, porque finalmente los países son libres de ser independientes, de no depender de ninguna otra potencia, y más si esta dependencia comenzó con un acto de violencia, como fue la conquista de América a partir del siglo XVI. Bienvenida, señorita Cynthia Dunker, señorita Dunker. Buenas tardes, Buenas tardes, señorita. Un gusto tenerla con nosotros. Yo estaba ya comenzando la clase, recordando que el siglo XIX tiene una abundante producción literaria en todos estos países que se agrupan alrededor de esta denominación, también un tanto polémica, porque recordemos que algunos dicen, como es el caso nuestro, literatura hispanoamericana, y otros dicen literatura latinoamericana. Dicho sea de paso, señorita Dunker, hoy día tiene usted exposición, ¿correcto? Sí, profesor. Correcto, correcto. Entonces vamos a esperar unos minutos mientras usted se prepara, que hay mucha expectativa, particularmente, y espero que también de parte de sus compañeros, verdaderamente la felicito, le agradezco por este gesto de haberse preparado. Ha enviado usted, por cierto, su trabajo, y gracias a su esfuerzo personal, hay que subrayarlo, es que hoy día tendremos su exposición acerca de dos autores importantes, y lo que usted nos va a decir es útil tanto para mí, que soy el profesor del curso, que conozco de estos autores, pero sobre todo para los estudiantes, para sus compañeros, pues, porque es probable que algunos no tengan información o sobre uno o sobre otro autor. Pero usted, gracias a su responsabilidad, gracias a su esfuerzo personal, pues ha desarrollado su trabajo, su tarea, y gracias a usted vamos a poder saber algo más acerca de estos autores que usted eligió. ¿Quería decirme algo? Le agradezco por sus palabras. Bueno. Sí, no, son justas. En realidad son exactas. Reflejan la realidad. Es decir, reflejan el hecho de que hay algunos responsables, como usted, y otros no tanto, por decirlo de esa manera. Pero a mí me place mucho esta responsabilidad, porque estas exposiciones, señorita Dunker, también tienen el propósito de entrenarlos para la vida futura. La puntualidad, la regularidad son normas en el mundo laboral. Alguien que trabaja en un determinado campo, un médico, un ingeniero, un administrador, un profesor de secundaria o de la universidad, un ingeniero agrícola, qué sé yo, un político, todos tenemos responsabilidades en el mundo laboral, y la universidad es la institución que nos enseña también eso, a ser puntuales en primer lugar, y en segundo lugar a ser regulares en nuestra asistencia. Y además, por cierto, se propone también alentar los esfuerzos de investigación, de redacción, de sistematización de aquello que usted ha podido realizar con respecto a el trabajo que se le examinó, que se le encargó, perdón. Mi idea era justamente que gracias a ustedes, con la colaboración de ustedes,
pudiéramos abarcar la mayor cantidad, la mayor diversidad de escritores de nuestro continente. Porque siempre, aun cuando programemos 20 exposiciones, siempre habrá más autores, más obras. Como yo les decía en la clase anterior, ese es el caso del relato El Matadero, que creo que usted dijo, si no recuerdo mal, que usted sí había leído, ¿no? Que en un curso, en una asignatura diferente a esta, usted había leído El Matadero, que es un relato esencial en el siglo XIX, pese a que su autor lo escribió en plena época del romanticismo, pero no pudo publicar este texto porque se fue de Argentina perseguido por la tiranía de Rosas, y Echeverría, autor capital del siglo XIX, se quedó a vivir y a morir también en Uruguay, y algunos papeles de él quedaron allí, pues probablemente con la familia, y fue gracias a Juan María Gutiérrez, otro integrante, en cierto sentido, discípulo de Echeverría, quien rescató de esos papeles que pertenecían a Echeverría, rescató el cuento El Matadero y lo publicó. Y creo que, por otra parte, es mejor que haya sido así, porque si ese texto se publicaba en 1800 o 30 y tantos, 38, 39 o 40, en época en que Rosas estaba en el poder, lo más probable es que Rosas hubiera mandado matar a Echeverría. Quizá también por eso Echeverría guardó ese cuento, quizá con la idea que alguien en el futuro iba a rescatarlo, iba a descubrirlo, como en efecto ocurrió. Son casos que ocurren también en el campo de la literatura, textos que se publican póstumamente, a veces cerca a la fecha de la muerte del autor, como es el caso de Vallejo, muere en 1938, su viuda publica en 1939, el año siguiente. En cambio, en el caso de Esteban Echeverría, la publicación es muy posterior. Seguramente el texto se escribió a finales de la década del 30, o quizá el 40, pero recién se publicó 20 años después, en 1871, ¿no? Por eso es que este texto en un momento lo vamos a leer pasadas estas festividades de fin de año. Bueno, eso era lo que quería señalar con respecto a su presencia hoy, a su trabajo, que será, evaluaremos, ciertamente consideraremos de modo especial su puntualidad, su responsabilidad. Antes de comenzar su exposición, brevemente, ¿en qué áreas o qué autores, en qué obras ha trabajado usted más, señorita Dunker? ¿En qué áreas se considera que tiene más conocimientos que en otras áreas? ¿O qué áreas le agradan más? O sea, no necesariamente referente al trabajo o en general. No, en general, yo me refiero en general a su inquietud por la literatura. ¿Qué áreas le agradan más? La literatura comparada, justamente la literatura comparada me atrae. También me atrae mucho la incursión de la literatura en el cine, me atrae mucho esa parte, porque en sí una película es un guión, no sé, es un texto, entonces también me atrae mucho, no sé cómo explicarlo, esa narratividad que está inscrita en el cine también me interesa mucho. Y también un poco el tema de las traducciones, porque siempre está la controversia, ¿no? Que a veces en las traducciones se pierde un poco la esencia del texto. Claro. Entonces hay que saber traducir, hay que saber primero leer mucho acerca del autor que se va a traducir para sumergirse en un ejercicio de traducción responsable, ¿no? Claro, es clave la presencia. Y dígame, aparte del español, ¿qué otras lenguas domina usted? ¿O qué otras lenguas? He
aprovecho este tiempo también para perfeccionar un poco más mi inglés. Y un poco el francés. Traté de aprender francés por mi cuenta, pero es difícil cuando no tienes a un profesor que te enseñe la pronunciación. Entonces, más o menos leía, pero a hablar, todavía no me animaba a hablar porque no sabía si estaba pronunciando bien. Pero por ahí funcioné un poco en el francés. Qué bien, y qué algo bien. de latín también, porque Latín también. algo, pero Algo. igual, el mismo tema con la pronunciación, tratar de... Sí, pues. de Además, en el latín hay dos formas de pronunciación que son diferentes. Como es un idioma tan antiguo, yo también llevé en la universidad hace muchos años, llevé un curso de latín y me interesó el latín porque en realidad es una lengua importantísima. Y ahí, cuando nos enseñaban el curso de latín, creo que uno de los profesores nos dijo que había dos formas de pronunciación. Una, la que habían impuesto los alemanes, porque los alemanes estudiaban bastante el latín, y la otra, no recuerdo si era la pronunciación española de otro país, ¿no? Bueno, como usted señala, claro, la labor del traductor, que es una labor así, a veces que pasa desapercibida, pero es importante, sobre todo cuando uno lee autores de otras, de lenguas que uno no domina tanto. Por ejemplo, a propósito de eso, el otro día leímos, no en este curso, sino en otro curso, el caso de un personaje, porque es ficción, un personaje que vivió muchos años en Francia, como 15 años, ¿no? Esos 15 años estudió, conocía el francés, leía el francés. Este personaje es una especie de alter ego de Rodolfo y Nostroza, un escritor que no sé si usted conoce. Sí, de Rodolfo. Bueno, entonces en este cuento, que es ficción sin duda, pero que se basa en su experiencia personal, él nos cuenta que después de 15 años, él ya se regresaba a su país, que era el Perú, y durante esos 15 años él se había resistido a leer a Marcel Proust, En búsqueda del tiempo perdido. No había querido leer porque qué sé yo, un rechazo así, simplemente como una opción personal. Pero como había estado 15 años en París, en el momento de viajar, lo que hizo es comprarse los varios tomos de esta novela, pues que está escrita en francés, ¿no? Y son gigantes, ¿no? Sí, se compró todos los tomos y durante el viaje leyó toda la colección de estos libros escritos por Marcel Proust, ¿no? Y bueno, él dice eso, precisamente, que se sintió muy contento de que al llegar a la página 50 no había consultado el diccionario, porque dice, seguramente mis otros compañeros no podrían haber leído y entendido el francés, tendrían que haber consultado un diccionario, claro. Y yo también leo un poco francés, estudié también francés, me gusta hablar así, claro. Como no he practicado mucho, entonces tampoco mi francés no es muy bueno, ¿no? Très bien, como decían ellos, muy bien, no es muy bueno. Pero claro, cuando uno lee una lengua que desconoce, uno se ve obligado a buscar un diccionario de traducción, ¿no? Español-francés, inglés-español, qué sé yo. Y eso, entonces, probablemente usted se dedique en el futuro a la traducción. Probablemente, pero quiero perfeccionar bien el aprendizaje. Aprovecho este tiempo. Algo que me ha ayudado es empezar a leer textos académicos, por ejemplo en inglés. Claro. Porque hay palabras que están en los textos académicos que no se usan mucho, pero si tú ya quieres dedicarte a traducir textos con cierta complejidad, las tienes que conocer. Tiene que conocer. Claro, porque en un idioma pues hay diversidad de contenido, de filosofía, literatura, educación, ciencia, etc.
Y usted probablemente, supongo yo, preferiría que sea traducción de obras literarias, ¿no? Podría, Exacto, sí. claro, obras literarias, novelas, cuentos, ensayos, poesía. Sí, es una aventura, supongo yo. Hay obras, incluso obras así, hay escritores que son muy exitosos en otras lenguas y uno las lee traducidos. Y sí, por ejemplo, Paul Auster es un autor que usted conoce, ¿no? Aún traducido resulta muy agradable leer a Paul Auster o a William Faulkner o Hemingway, ¿no? Hemingway yo lo he leído en español, no en inglés, porque mi inglés no es muy elemental. Pero los traductores son importantes. ¿Usted leyó la novela de Vargas Llosa, Travesura de la Leña Mala? No, profesor, no he tenido la oportunidad de leerla. Lea usted esa novela porque ahí uno de los personajes es un traductor. Y hay más, hay como 2 traductores. Entonces ellos se plantean problemas propios de la traducción, discuten, polemizan porque el protagonista de la novela, él es un peruano, pero se ha ido a vivir, su sueño fue siempre irse a vivir a París. Ha logrado realizar su sueño y ahí vive de la traducción. Entonces él traduce, pero creo que son más traducciones técnicas que literarias, ¿no? Pero allí tiene oportunidad de conocer a otro señor que también es un traductor. Y bueno, entonces uno de los temas, uno de los asuntos que se examinan, que se presentan como parte de la historia total, es este problema de la traducción. Muy simpático los 2 personajes, uno de ellos creo que se llama Ruiz de Somocurcio, si no recuerdo mal, uno es peruano, el otro no sé si de dónde es, pero sí, esa obra, el tema de la traducción es un tema interesante, ¿no? Así que en esa novela usted podrá ver algunos conceptos propios o ganará alguna experiencia, sin duda. Así que le deseamos el mejor de los éxitos. Señorita Dunker, sí, entonces comenzaremos pues con su exposición, ¿de acuerdo? Sí, profesor, Ya. podemos empezar. Yo estaré escuchando con toda la atención y usted tiene pues a su disposición la tecnología con la cual trabajamos y bueno, adelante puede usted exponer con entera libertad, que aunque sus demás compañeros no hayan llegado, pues yo estoy representando a todos ellos. Le escuchamos. Ok, profesor, pero no había preparado un PowerPoint porque no... No, en eso, mire, si no preparó un PowerPoint, si gusta, usted puede leer su propio trabajo y de rato en rato quizá pueda hacer un comentario. ¿Ah? En eso no hay ningún problema. Lo del PowerPoint, claro, es un trabajo adicional, ¿no? Pero lo que interesa es que si usted gusta, lea su trabajo, cosa que así podemos apreciar mejor su lenguaje, o sobre todo cuando yo lo lea o lo relea, entonces o quizá en algún momento le pueda hacer un aporte, un comentario. Estoy, como le digo, con la mejor buena voluntad para escuchar su trabajo y va a ser muy, muy beneficioso. Qué pena que sus compañeros pues desaparezcan, pero ya usted sabe que vivimos en un tiempo fantasmal. Todos somos fantasmas, ¿no? Ahora, a eso hemos llegado. Pero yo estoy acá atento y si usted gusta, como le digo, haga de cuenta que usted está asistiendo a un congreso sobre estos autores y va a leer su ponencia o sobre esto. Entonces, ¿ya? Entera libertad.
fuerte para poder escuchar bien. Bueno, reitero las buenas tardes a usted, profesor. Gracias. Y bueno, los autores que me tocó trabajar fueron Juan Montalvo y Gregorio Gutiérrez González. Empezaré con Juan Montalvo. Me voy a centrar en aspectos de su biografía y también en su obra Capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Gracias. Bueno, Juan María Montalvo Fiallos nació el 13 de abril de 1832 en Ambato, Ecuador. Tenía padre de descendencia andaluz y su madre ecuatoriana, que se encargó del cuidado de sus 7 hermanos. Un hecho que marcó su niñez y su vida futura fue cuando en el año 1843, cuando él tenía 11 años, su hermano Francisco fue arrestado, encarcelado y desterrado por enfrentarse políticamente a una dictadura, a la dictadura de Juan José Flores. Respecto a este hecho, Galo René Pérez, un estudioso de su obra, refiere que este hecho dejó una lesión moral de la que no se recuperó jamás. Y fue a raíz de este hecho que él empezó a cuestionar las dictaduras y su efectividad como forma de gobierno. Muchos autores y biógrafos han coincidido en resaltar su memoria prodigiosa, su curiosidad por temas de cultura y de ir asimilando cada uno de los conocimientos que estaban a su alcance. Así a los 19 años se recibió de filosofía en el Seminario San Luis, el lugar donde aprovechó los textos para nutrirse en diversos temas. Ingresó también a la Universidad de Quito a estudiar Derecho, carrera que no pudo terminar. Y ya a partir de esa edad, dado a todos sus conocimientos, y en especial a este hecho que ocurrió con su hermano que tuvo que ser desterrado, empezó a publicar sus ideas en folletines, en diarios como El Iris y La Democracia. Estos artículos que eran muy lúcidos le hicieron que él gane poco a poco cierta popularidad. Y también fue ganándose cierta reputación como escritor reaccionario, ¿no? En especial porque se manifestaba en contra de García Moreno, que en ese momento estaba en el gobierno y ejercía un gobierno autoritario y donde las oportunidades no eran igual para toda la población. Después, en el año 1866, es donde empieza a desarrollarse más con sus publicaciones en el Cosmopolitan. Es una revista que continúa hasta el año 1869. Y es ahí donde sus comentarios cada vez se hacen más críticos, igual hacia García Moreno. Montalvo, por un lado, en sus ensayos es un crítico tajante, pero por otro lado, en su novela, como por ejemplo Los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, trata de denunciar estos temas, pero de una forma un poco más solapada, utilizando a su favor esta locura del Quijote para ir desentramando ciertos aspectos de la sociedad que son negativos a su parecer. Montalvo estuvo presente en un lugar crucial de la historia ecuatoriana. El contexto sociopolítico estaba marcado por una sociedad donde había muchas desigualdades. La división de clases económicas estaba muy marcada e incluso aún primaba la discriminación racial, la idea de que una raza está por encima de la otra y esa raza tiene que tener acceso a determinados puestos, a determinados trabajos, y otra raza está determinada a trabajos más simples, menos remunerados. Había ciertos rezagos de un determinismo social, ¿no? Y esto era lo que Montalvo siempre se encargaba de apuntar. Por su parte hay un escritor que ilustra más o menos esta posición de Juan Montalvo. Él dice que Montalvo no llega a formular una crítica radical del sistema y de la ideología de las clases dominadoras. Censura a los gobernantes católicos, sí, lucha contra el clero, sí, y hasta fustiga obispos, pero sin poner jamás en tela de juicio la validez de los principios tradicionales. Solo pide que bien se los aplique. O sea, que se reparta de una manera justa las oportunidades y que el trabajo sea remunerado de una manera justa para todos. Ahora, Montalvo, justamente
por estos comentarios que él solía hacer, tuvo muchos destierros, exilios, estuvo mucho tiempo por Francia. Eso no lo mencioné mucho en mi trabajo porque fueron tantos que creo que me hubiera pasado tal vez todo un capítulo por todos los lugares por los que estuvo. De hecho, unos de sus hermanos también de Ipiales pasaron por aquí por Perú, también estuvo en París, por aquí, creo que fue justamente en París donde ya al final fallece, pero justamente a causa de sus ideales, él es desterrado en muchas oportunidades. Finalmente, también, ya pasados los años, regresa a Quito, donde también se encuentra con una situación social desfavorable. Esta vez manifiesta su oposición contra el general Ignacio Ventimilla. Fue apresado y desterrado definitivamente de Ecuador, donde después se exilió en Panamá, creó una editorial, la editorial Catalinarias, que estuvo en trabajo a partir de 1880. Año siguiente, él viaja a París para publicar sus obras en la editorial Garnier. Y después, años después, por su mal estado de salud, en el año 1889, muere a raíz de una pleuresia. En relación a su obra literaria, podemos ver que justamente por su formación en filosofía, porque siempre tuvo acceso a muchos libros, él tiene muchas influencias. Entre ellas, la antigüedad clásica, por ejemplo, en cuanto a literatura, a filosofía, también en la antigua Roma. Dice, el teatro romano de Terencio, Plauto y Seneca se sirvió, sino de inspiración, de modelo. Hay 5 dramas que él escribió que están en su libro Las Pasiones, o Libro de las Pasiones, que son La leprosa, Jara, El descomulgado, Granja y El dictador. Y entre a los que admiraba se encontraba Sócrates, Julio César y Cicerón, por la oratoria, ¿no? Otra de sus influencias fue la literatura española. ¿Ahí? Sí. Sí. En literatura española, como por ejemplo los romances, ¿no? Y hay una obra de él en donde los ensalza, que se llama Educa, y que de hecho también sirvió de prólogo para los capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Él admiraba mucho esta obra de Cervantes, y por otro lado también desdeñaba una obra escrita por el autor Avellaneda, ¿no? Que también se inspiró en el Cervantes, pero a Montalvo no le parecía una obra de mayor importancia. También se inspiró en la literatura francesa, como por ejemplo Rousseau, Victor Hugo, Montesquieu, y esa inspiración se ve en sus libros Emilio y El contrato social. Y también, bueno, se podría decir que el ensayo también estuvo muy presente porque era lo que iba publicando en estos folletines, en estos periódicos, ¿no? Como el Cosmopolitan, el Iris. Entonces, el ensayo, digamos que fue una constante en su vida, ¿no? Este ensayo de tipo periodístico. Hay un estudioso de su obra, Antonio Sacoto Salamea, que dice que el ensayo es el género en el cual, como tapiz, Montalvo copia la cruenta lucha política de una época. Nos da conceptos de cultura, de barbarie, y pone de relieve los males que corrompen a la sociedad. Y denuncia misericordia los elementos causantes de esta estagnación. En cuanto a lo lírico, no publicó ningún libro de poesía, pero hay algunos sueltos a través de sus escritos. Su poesía ha sido considerada como fría y llena de reminiscencias, y desde el punto de vista temático carente de originalidad. Respecto a los dramas que escribió, solo se conocen 5 publicados después de su muerte bajo el título del Libro de las Pasiones, que anteriormente también ya se ha mencionado. Profesor, un ratito, es que mi gato, ¿te puedo ir a abrir la puerta a mi gato y ahorita regreso? Un ratito, solo un ratito. Ya, no se preocupe.
Ya, a ver, continuando, Sí, justo estamos en la obra que habíamos mencionado, ya llegamos a capítulos que se me olvidaron de Cervantes. ajá, Digamos que es su obra más conocida, sí, pues, publicada en el 1895. 1897, ¿no? Es una obra póstuma, publicada después de la muerte del autor. Ah, mire, Sí, 1895. Es su visión acerca del Quijote, ambientada en algún momento indeterminado en la ruta del personaje, en la cual Montalvo se preocupaba mucho de demostrar perfección lingüística a la que llegó Cervantes. Mencionamos que él admiraba mucho Cervantes y admiraba mucho la obra original de Cervantes. No obstante, hay una enciclopedia refiere que Don Quijote, la novela de Montalvo, es considerada como la mejor aproximación en este género al personaje cervantino, pues por lo general ha sido reproducida en forma sesgada por otros autores. El texto cita textualmente que en el siglo XIX hemos de destacar la valiosa interpretación del ecuatoriano Juan Montalvo, quien en capítulos que se le olvidaron a Cervantes trazó una semblanza del héroe que no desdeñaría su mismo autor. O sea, vemos que la obra fue muy bien recibida por la crítica. Y que a su vez, a ver, antes de continuar, y eso también lo mencioné en mi trabajo, ajá, usted había mencionado lo referente a establecer relaciones de intertextualidad ajá, o de este ejercicio de reescritura, ¿no? Entonces, yo en mi trabajo hice una pequeña reseña al origen de este concepto, ¿no? Que se remonta a los estudios de Bakhtin y de Julia Kristeva, ¿no? ajá, A ver, voy a leerlo, eso sí textualmente ya, dice. El concepto de intertextualidad encontramos origen incipiente en Bakhtin, quien propone el concepto de dialogismo, que designaría la relación de un enunciado con otros enunciados. El mismo autor emplea el concepto de heteroglosia o voces múltiples, que explicaría la diversidad individual al interior de la colectividad. Y el del carnaval o dinámica retórica, como la expresión de la cultura popular mediante la inversión de jerarquías establecidas y el intercambio de papeles sociales. Ya más tarde, en el año 1867, Julia Kristeva alude por primera vez a la intertextualidad en sus estudios literarios. La define como la existencia en un texto de discursos anteriores como precondición para el acto de significación. Entonces, aquí habla de eso, ¿no? De extrapolar ciertos conceptos y significados e inscribirlos en una obra nueva, ya sea, ahora, no de una manera textual, sino más bien puede ser tomando en cuenta los acontecimientos sociales que ocurren en esa época, pero siempre, digamos, con la impronta de la obra original, sin llegar a ser necesariamente una copia. Más bien lo consideran como un ejercicio creativo y que de alguna manera posee una base semántica, ¿no? Que se ha mantenido y traspasa el tiempo, ¿no? A ver, Kristeva señala la existencia de dimensiones horizontales y verticales de la intertextualidad. Las relaciones intertextuales horizontales son de tipo dialógico entre un texto y aquellos que lo preceden, y lo siguen en la cadena de textos. También existen relaciones intertextuales verticales entre un texto y otros textos, que son las que constituyen sus contextos más o menos inmediatos o distantes. Los textos, y acá más o menos lo que quería explicar, están históricamente ligados en distintos niveles cronológicos y a lo largo de diversos parámetros, incluyendo textos que son más o menos contemporáneos a ese texto. Entonces, hecha esta pequeña aclaración, y bueno, en este caso es muy obvia la intertextualidad, ¿no? El mismo título nos da muchas pistas.
en capítulos que se le olvidaron a Cervantes, de Juan Montalvo, existe una innegable relación de intertextualidad con el Quijote de Cervantes, pero esta vez configurada bajo un creativo ejercicio de reescritura, cosa que también estábamos hablando, bueno, que constantemente hablamos en las clases, ¿no? Ujú. Juan Montalvo logra actualizar la narrativa caballeresca, incorporando en ella personajes y situaciones de orden político y social propios de su tiempo, otorgando una mirada objetiva inscritas estratégicamente en las cavilaciones de su propio Quijote. Al igual que el Quijote de Cervantes, el de Montalvo es un hombre terco, con firmes opiniones y valiente. En ese sentido, ambos Quijotes tienen una autopercepción similar, más que de locos como de visionarios. Ambas obras presentan personajes de carácter simbólico, pero con esencia humana. Ambos son idealistas orientados hacia la justicia y a instaurar la igualdad para todos. Ahora la obra también tiene, obviamente, un nivel formal, donde podemos encontrar tres niveles distintos, adaptado al habla y el estilo del autor. El coloquial, utilizado por personajes del pueblo, no cargados de refranes, expresiones populares. El caballeresco, que es rebuscado y enredado como en la propia novela, ¿no? También, esto también ya lo habíamos mencionado, el prólogo lleva el título El Buscapié. Y más o menos nos va adentrando el lector a lo que va a ser la obra, ¿no? Refiere las nuevas aventuras de Don Quijote de la Mancha. Y se diferencia notablemente de otras continuaciones del Quijote, en que la acción se inicia a partir de un momento indeterminado de la obra de Cervantes, en el contexto de la tercera salida, y se interrumpe dejando a Don Quijote con vida, aunque después de haber redactado un testamento en verso octosilábico. El texto contiene numerosas referencias a los libros de caballerías, tomadas por las notas de Diego Clemencín en su edición del Quijote, y hace también alusión a una serie de personajes de política ecuatoriana de su tiempo. Entre ellos, el ya mencionado presidente Ignacio de Veintemillas, de quien Montalvo era adversario. Y representa a este personaje bajo la figura de un ladrón ajusticiado, cuyo cadáver hallan Don Quijote y Sancho. También la obra está cargada de un notorio anticlericalismo, expresado en reiteradas burlas y censuras a la Iglesia Católica y a ciertas actitudes del clero. Y también hace mención al famoso García Moreno. Hay un estudioso de esta obra de Montalvo que refiere y afirma que se hace una puntual referencia a este personaje, a García Moreno, en el siguiente párrafo. El caso fue que un tiranuel, de esos que no pueden vivir en donde hay un hombre, llaman enemigos del orden a los campeones de la libertad. Nos tomó un día y nos echó a un desierto. Allí vivimos algunos sin trato social, sin distracciones, sin libros, señores, sin libros. Si tenéis entrañas, derretidos en lágrimas. Entonces, acá creo que también él está haciendo alusión a sí mismo, ¿no? Como él se cataloga a sí mismo como uno de esos campeones de la libertad que son incomprendidos y son encarcelados, aislados y exiliados por uno de esos tiranueles, como él menciona. Tiranuelos. Ajá, tiranuelos. Entonces, acá se menciona a García Moreno. Y también, obviamente, menciona todas esas desigualdades sociales que él visibilizaba en su propio país, en Ecuador, contrastando la opulencia del pobre con la vida que tenían que... la opulencia de los ricos con la vida que tenían que llevar las personas que estaban en situación de pobreza. He citado ahí justamente un texto donde hace alusión a esta problemática, donde hace una crítica, dice, pero ¿dónde están los ricos? ¿Ocupados en el bien de sus semejantes? O sea, ahí está cuestionando el papel de los que están en el poder. Debería ser también velar por aquellos que no han tenido oportunidades, velar por aquellos que están siendo explotados
pero sin embargo no lo hacen, ¿no? Son de especie Claro. superior, creído lo tienen, y su corazón bronco por la mayor parte. No suelen abrigar los afectos suaves, puros que vuelan la inocencia al hombre. Lo poetizan y elevan hasta los ángeles sus hermanos. Y continúa, ¿no? El Señor promete el reino de los cielos a los pobres. De los ricos dice ser muy difícil que atinen con sus puertas. Entonces ahí se ve ya esa crítica justamente inscrita en las cavilaciones del Quijote, ¿no? De su propio Quijote. Y bueno, la cita continúa, ¿no? Y esto es lo que he podido encontrar en cuanto a Juan Montalvo. En comparación con Gregorio Gutiérrez González, con Juan Montalvo he encontrado mucha más información. He encontrado información de él en revistas de tipo académico, una que otra tesis, y sobre todo en libros, ¿no? Libros antiguos, que algunos los he podido encontrar en formato digital. Con Gregorio Gutiérrez González, que es el que voy a exponer a continuación, sí, he podido encontrar información acerca de él, pero no tanto como con Juan Montalvo. Ajá. Él es colombiano, Gregorio Gutiérrez González, y una de sus obras más conocidas es Memoria del cultivo del maíz de Antioquía. Ese es como el título. Es un poeta que nació en Antioquía el 9 de mayo de 1826, en Colombia. Nació en medio de una familia acomodada. Sus padres fueron José Ignacio Gutiérrez y Arango y doña Inés González y Villegas. De su educación se sabe que realizó estudios elementales en el Colegio Seminario de Santa Fe y terminó esos estudios en el Seminario de Medellín. Posteriormente se trasladó a la capital y estuvo bajo el cuidado de su primo Juan de Dios Aranzazu, donde concluyó estudios de filosofía y literatura en el Seminario de la Arquidiócesis de Bogotá. Vemos que muchos de los autores de esta época, de hecho, se orientaban por la filosofía, y ahí iban ganando cierto interés por diferentes autores y se dedicaban a la literatura. Es como una constante que veo en autores de esta época. Bueno, siguiendo con su biografía, con los años su situación económica no fue muy buena. Empezó a dar clases de literatura española como profesor. Clases de literatura española. Ahora, según los autores, a Gutiérrez González se le sitúa entre el romanticismo y el realismo. Un estudioso, uno de los que encontré, es Antonio Gómez Restrepo, que refiere que por una parte era dentro del romanticismo entonces en boga y por otro lado se sentía atraído al cultivo de la poesía realista, a la interpretación sencilla de la naturaleza. Otro estudioso, Marcelino Menéndez y Pelayo, refiere lo siguiente: puede decirse que Gutiérrez González sirve de puente entre el romanticismo y el realismo limpio. Esa cita me pareció muy, muy interesante. Hay algo curioso con este texto, y es que por lo que encontré, Memoria del cultivo del maíz de Antioquía, publicado en 1866, fue una obra que se le asignó como por encargo para que sea un texto con un fin didáctico. A lo cual él aceptó, a pesar de que él no estaba muy involucrado con textos escolares o de fin didáctico. Él aceptó esta propuesta y lo escribió. En él se describen detalladamente todas las etapas de cultivo del maíz, desde los terrenos apropiados que requieren hasta los métodos de cultivo y riego. Y como anécdota, pues Gutiérrez González dijo que está escrito en antioqueño y no en español, porque usa muchas palabras, muchos vocablos típicos del habla coloquial antioqueña. Ahora también escribió otros poemas como A Julia, ¿Por qué no canto?, Aures, A los Estados Unidos de Colombia,
y algunas traducciones de poesías de Byron y Víctor Hugo. Retomando con el Memoria del cultivo del maíz, fue publicado en el periódico La Restauración, que se hacía en la imprenta de Isidoro Izaza. Unos meses después, el impresor decide hacer una edición independiente en formato de novenario, que sale a la luz a principios de 1867. El prólogo de esta edición, también en verso, fue escrito por Camilo Antonio Echeverri. Está compuesto con humorística intención didáctica. Una de las más bellas muestras de la poesía descriptiva de la naturaleza de costumbres que posee nuestra literatura. Está compuesta, presenta el poeta una larga tirada de cuartetos asonantes, descripciones muy vivas y reales de los diversos aspectos y escenas del cultivo del maíz de la región antioqueña. Todo con la correspondiente pintura de los paisajes y ambientes rústicos, de la vida de los campesinos, la fauna, la flora, de los lugares en los que el cultivo se realiza. Voy a pasar a lo que refiere un estudioso, otra vez por Estrepo, quien manifiesta que circula por todo este poema el ambiente fresco y sano de lo natural y de lo primitivo, por lo cual este poeta tiene más semejanza con Homero que con los poetas contemporáneos suyos. Su talento descriptivo es admirable y a cada paso surgen nuevos y deliciosos paisajes, en que la naturaleza no aparece inanimada, sino en vivo contacto con el hombre. Ahora, en cuanto a la intertextualidad o hacer algún tipo de comparación, en mi trabajo lo comparé con Andrés Bello, ¿no? Y su agricultura de la zona Torres, ya que tienen influencias y temáticas similares, representadas bajo un profundo espíritu lírico compartido por ambos escritores. Ahora encontré justamente que Andrés Bello realiza una descripción acerca del incendio de los bosques. Y en su libro, El cultivo del maíz, Gutiérrez González también hace una descripción acerca de este hecho. Y se pueden encontrar, de hecho, muchas similitudes entre ambos versos. Y bueno, no he reproducido por completo toda la obra de ambos porque son mucho, pero bueno, podría comparar tal vez 2 versos de cada uno, ¿no? A ver. Por ejemplo, voy a empezar con Andrés Bello, en su agricultura de la zona tórrida. A ver, una de las estrofas. Voy a pasar a la que justamente se menciona este hecho, que es la segunda estrofa que yo he puesto en mi trabajo. Dice: batido de 100 hachas se estremece, estalla al fin y rinde el ancha copa. Huyó la fiera, deja el caro nido, deja la prole implume, el ave y otro bosque no sabido. Él de los humanos va a buscar a doliente, que miro al torrente la sonorosa llama, corre y sobre las áridas ruinas de la postrada selva se derrama. El raudo incendio a gran distancia brama, y el humo negro remolino sube, aglomerado nube sobre nube. Y de lo que antes era verdor hermoso y fresca lozanía, solo difuntos troncos, solo cenizas quedan, monumento de la ruina mortal, burla del viento, más al ahí ya empieza otro. Bueno, burla del viento, ahí acaba ese párrafo. Por su parte, Gutiérrez González también habla de esos incendios y dice en su poema: la llama crece, envuelve la madera y se retuerce en los nudosos brazos y silba y desigual chisporrotea, lenguas del fuego por doquier lanzado, y el fuego envuelto en remolinos de humo por los vientos contrarios azotado se alza a los cielos, o a lo lejos prende nuevas hogueras con creciente estrago. Ensordecen los aires el tranquido, de las guadúas y troncos reventados, del huracán el mugidor empuje, de las llamas el trueno redoblante. Entonces, en estos ambos poemas, aparte de que, de hecho, tuve la suerte de encontrar que las temáticas coincidían, ambos hablan acerca de cómo se consumen en los bosques bajo las llamas y cómo ese paisaje poético
verde, frondoso, de pronto es aniquilado, ¿no? por el fuego, que va destruyendo todo a su paso. Y se puede ver también que ambos poseen ese lirismo exaltado, ¿no? Para poder representar este drama de la naturaleza, ¿no? Ahora, en cuanto a su calidad lírica, Gómez Restrepo afirma que Gregorio Gutiérrez González escribió las yórgicas antioqueñas en el cultivo del maíz. Poema original y valiente, de gran fuerza descriptiva y cuyas estrofas guardan el olor agreste de la montaña primitiva. A modo de conclusión, Ajá. A ver, se puede afirmar que ambos poetas conforman el presente estudio, Juan Montalvo y Gregorio Gutiérrez González, tienen un merecido lugar dentro de los autores más representativos de la literatura hispanoamericana, uno con su incansable sentido de justicia y otro con su sublime lirismo. Ambos han logrado mediante su obra trascender en el tiempo. Y es por eso que muchos años después nosotros estamos aquí leyendo sus libros, y es posible, como hemos visto, establecer intertextualidades con otras obras. De hecho, en el Quijote, en la versión de Juan Montalvo, él habla también acerca de estos gobernantes tiranos, ¿no? O que a veces están en el poder, ya sea un juez, o por ejemplo un juez que siempre tiende a favorecer a los que ya están en el poder, en vez de favorecer a los pobres, a los que necesitan tal vez una oportunidad. Y de la pobre manera en la que se administra la justicia, ¿no? Y eso me llevó a pensar en Redoble por Rantas de Scorza, muchos años después, bajo la figura del juez Montenegro, que hacía lo mismo, que favorecía a las empresas en vez de favorecer a los pobladores. Como vemos, hay muchas opciones de poder establecer una intertextualidad, ya sea con contemporáneos o ya sea con obras que han aparecido muchos años después. Y bueno, personalmente me gustó mucho realizar ese trabajo. Eran dos autores que honestamente nunca antes había tenido la oportunidad de estudiar. Y sí, he aprendido mucho, me llevo bastante de este trabajo. Y bueno, con esto doy por concluido mi exposición. Muy bien, señorita Dunker. Fíjese usted, yo no estaba exagerando cuando le dije esas palabras. Lo que pasa es que los profesores tenemos una suerte de pupila, una suerte de intuición, podríamos decir, para darnos cuenta de las calidades o cualidades académicas que tiene una persona. Lógico, con tantos años de experiencia, uno tiene esa posibilidad. Y por eso reitero su exposición. Me felicito de haberle dado a usted estos dos temas, porque como bien dice, estos dos autores se han ganado su lugar en la literatura hispanoamericana, a pesar, diríamos, de que no son de un primer gran nivel, no son un García Márquez, no son un Cortázar, no son un Borges, pero sí son autores importantes. Y usted se ha encargado de demostrar la vigencia de esos autores. De lo único que yo me felicito es de haberle elegido a usted, así diríamos al azar, ¿no? Pero con cierta idea que lo iba a hacer muy bien, y lo ha hecho muy bien, muy completo su trabajo. Tanto así que verdaderamente, además usted ha coincidido, y yo me sumo también a esa coincidencia, usted ha coincidido al trabajar a dos autores que
son dignos de resaltar. Por ejemplo, en el caso de Montalvo, usted ha señalado la faceta de luchador social, de persona que se opone a la dictadura, que quiere la Sí, a lo largo justicia. de su vida fue una constante hasta cuando yo estaba desterrado en París. Él sigue escribiendo, Claro, buscaba la forma inclusive de contactarse con amigos para que sus publicaciones puedan salir de alguna manera en los periódicos de Ecuador. claro. De hecho, mucha información, mucha información. Sí, eso es muy interesante. Efectivamente, hacer literatura no es fácil, menos en esos tiempos en que, como usted dice, de pronto el escritor era desterrado por los tiranos, se tenía que ir a otro país, a otra cultura. Este es un hombre muy viajero, es otra característica importante, similar a la de la mayoría de escritores hispanoamericanos que han viajado mucho. Y pareciera ser, por lo que usted ha dicho, que en muchos casos se vio obligado a irse de su país por razones políticas, porque estaba en contra de la dictadura. Y por eso me permito agregar, diríamos, de esa intertextualidad tan exhaustiva que usted ha planteado, podríamos también compararlo con el Matadero de Echeverría, porque también hay escenas de violencia, hay enfrentamientos políticos, hay muerte, hay dictadura, así como habla de García Moreno. De la misma manera, Echeverría critica a fondo a Juan Manuel Rosas. Así que Montalvo está en ese ámbito como un autor luchador, como un autor que ama la literatura, que quiere la literatura. Probablemente no vive de ello, vive quizá de otras actividades, pero tiene una pasión, tiene una constante actitud de observación, de crítica con respecto al país en que le ha tocado nacer. Ecuador es un país muy parecido al nuestro, en algún momento fue parte del Perú. Hemos tenido con Ecuador guerras entre los dos países, han sido varias guerras, imagínense ustedes, como si dos hermanos se pelearan, pero sí ocurre, en la realidad a veces los hermanos se pelean por la posesión de una casa, de una propiedad inmueble, o en fin, igual pasó con Ecuador y Perú o viceversa. Ambos países han tenido guerras hasta la década del 90, más o menos, en que por fin creo que los presidentes Maguad y Fujimori se sentaron en la mesa, discutieron el asunto y se dieron cuenta que no podían seguir todos países pobres dándose el lujo de pelear entre sí, y llegaron a un acuerdo, ¿no? Llegaron a un acuerdo y enhorabuena. Por eso decía, habría que agregar ese aspecto de la actitud social, la actitud de defensa del débil en Juan Montalvo, ¿no? Eso es algo que realmente hay que destacar, y el hecho de que este hombre se esforzó, como usted lo ha dicho, en educarse, en leer no solamente obras contemporáneas, sino también obras de la literatura latina clásica. Por eso decía usted, mencionaba a Plauto, mencionó a Julio César, también la literatura española, a los franceses también, ¿no? Y claro, en relación con la literatura española, debió él tener una gran admiración y un gran conocimiento de Miguel de Cervantes, especialmente de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Porque claro, hay que ver en esa actitud de Montalvo una actitud de audacia, de valentía, porque ya en esa época en que él publica este libro, aunque se publica póstumamente, pero en la época en que él escribe, ya Cervantes es un autor reconocido universalmente. Entonces él tenía que haber supuesto que al escribir esa obra, los críticos, los sabelotodos,
le iban a hacer papilla, pero no fue así. Pasó la prueba, hizo una obra decorosa, hizo una obra valiosa, cuyo interés se mantiene en pleno 2020 gracias al trabajo que ha hecho la señorita Dunker, que ha investigado el tema, ha mencionado una serie de autores, ¿no? Entonces hay que destacar eso, el esfuerzo que puso Montalvo, el reto, porque es un reto, señorita Dunker, es decir, voy a escribir una obra inspirada en el Quijote. Ahora, el producto logrado, que es capítulos que se olvidaron a Cervantes, desde el título es algo sugestivo, es algo que llama al lector a leer. Es como si yo, o se me ocurriera a mí, o a usted, o al señor Retamoso, que creo que está por ahí, si cualquiera de nosotros se nos ocurriera, por ejemplo, escribir una obra que se llame Capítulos que se le olvidaron a 100 años de soledad. Claro, tendríamos que ser muy atrevidos, muy audaces. Tendríamos que ser como Juan Montalvo, que se dio ese lujo, porque es un lujo, porque usted sabe que cuando uno se mete con un autor clásico, debe tener los pies bien puestos en la tierra, debe tener el arrojo, la cultura, la voluntad, la persistencia para escribir la obra, ¿no? Y para luego someterse al escrutinio del público, que sin duda va a intentar pues menoscabar, menospreciar esa imitación. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es? Yo hace tiempo que no he leído el libro, creo que lo he perdido en la biblioteca, pero usted además ha mencionado, cuando ha trabajado, el concepto de la intertextualidad, ha mencionado a autores importantes, a críticos teóricos importantes, como son Bakhtin, Kristeva. Ahí usted ha hecho un análisis de la intertextualidad vertical, horizontal, es decir, ha profundizado en el conocimiento, ¿no? Entonces, la inquietud sería, finalmente, ¿qué es el producto nuevo? Porque es un producto nuevo, pero es un producto nuevo basado en un producto antiguo, como es el Quijote, ¿no? Ahora, de alguna forma cae en el campo de la traducción, que es algo que a usted le interesa, porque cuando Montalvo escribió esta obra, Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, sin duda tenía en la mente el idioma de Cervantes, la prosa de Cervantes, y esa información le servía para construir su propia prosa, de manera que no fuera una copia, sino fuera algo similar a Cervantes, pero también algo diferente a Cervantes, ¿no? No fue simplemente una cuestión de copiar y pegar, como ocurre ahora con frecuencia, sino fue una creatividad muy especial. Y el tiempo pues ha comprobado que sí, que la fórmula que él inventó es una fórmula que se podría repetir, que de hecho se podría dar con resultados favorables. No, él no hizo lo que hizo Avellaneda, ¿no? Esa versión cercana a la versión original de Cervantes. Él siguió otro camino, no siguió el camino de la copia, sino el camino de la recreación. Ahora la obra es paródica, tiene algo de paródica, es burlesca, debe tener una serie de matices, ¿no? Incluso la prosa misma
aunque le recuerdo muy pálidamente, la prosa misma trata de emular, trata de recrear la prosa cervantina, que es una de las prosas más extraordinarias de nuestra literatura. Por eso todo gran escritor ha leído, ha estudiado la novela de Cervantes, y realmente es una delicia, a pesar de que Cervantes a su vez estaba haciendo la parodia de las novelas de caballería, y le salió bien también esta fórmula. O sea que en cierto sentido diríamos que Montalvo y Cervantes son afines, porque también Cervantes, ¿qué hizo? Él intentó escribir como en la novela de caballería, pero al intentar hacerlo, creó la novela moderna, ¿no? Hizo una creación fructífera, hizo una creación que anuncia la modernidad, se burla de la novela de caballería, hace una parodia del lenguaje de la caballeresca, y así en ese esfuerzo está naciendo la prosa novelesca, la prosa que confronta la realidad con la fantasía. Eso me parece algo extraordinario. Quisiera también recordarle, señorita Dunker, porque estoy seguro que usted ha leído, recuerde usted que hay un texto de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, si no me equivoco. No tengo aquí a la mano, pero para la próxima sesión tendré el texto a la mano. También es un texto interesante el de Borges, porque plantea la misma cuestión que planteó Montalvo. ¿Y qué dice al respecto Borges, que es siempre tan creativo? Él dice que Pierre Menard es un autor, un escritor que en pleno siglo XX copió literalmente el Cervantes, el Quijote, copió tal cual, ¿no? Pero Borges dice que aunque uno copie palabra por palabra al Quijote, ya no es el mismo Quijote Cervantes, porque no estamos en el siglo XVII, no estamos en el siglo XXI. Entonces el factor del tiempo ha influido. Aunque yo escriba como escribió Cervantes, ya el tiempo ha modificado, porque además a eso debemos agregarle todo lo que se ha dicho sobre Cervantes, todo lo que se ha estudiado, se ha analizado, las cuestiones filológicas. Entonces ya no es el mismo. Es el mismo y ya no es el mismo, ¿no? Es decir, es como si una persona muriera y volviera a resucitar muchos años después. Ya esta resurrección sonaría un tanto curiosa. Pero ya vemos que Cervantes resucitó a la novela de caballería, ¿no? La resucitó. Hizo una parodia, se burló de ellas, pero a su vez creó esta amena obra que se ha mantenido, y por eso verdaderamente me felicito que usted haya tenido oportunidad de leerla, de conocerla, de saber de su existencia. Y en eso, pues, repito, lea usted ese texto de Jorge Luis Borges, donde él también se plantea esta misma cuestión, ¿no? Pierre Menard, autor del Quijote. Y lo que él propone es algo diferente. Él dice que no es posible eso que hizo Montalvo. Sin embargo, lo hizo. Y yo no sé si Borges comenta, creo que no, comenta lo que hizo Montalvo, ¿no? Porque Borges también era muy creativo. Y bueno, en cuanto al impecable el trabajo, lo felicito. Insisto también en todos los aspectos que usted ha investigado. Insisto en la importancia del tema de la tiranía en la propia obra de Montalvo. Recalco esa actitud valiente que tuvo frente a la dictadura, que debió valerle muchas dificultades, muchos sinsabores. Él fue fiel a su literatura, a su creatividad,
y por eso nos ha legado una obra que se seguirá seguramente estudiando. Y ya la conoce usted, me alegra mucho por la adquisición de ese conocimiento. En cuanto a la exposición sobre Gregorio Gutiérrez González, como bien dice usted, hay menos información. Claro, porque en realidad la fama de Gregorio Gutiérrez González depende más de este famoso poema, Memoria del cultivo del maíz en Antioquia. Y yo no sabía, ese es un dato nuevo, yo no lo tenía, y yo no sabía que este poema había sido escrito por encargo. Es decir, Sí, es lo que yo descubrí también. ¿no? Eso es lo que usted ha dicho, Sí. que fue escrito por encargo. Con fines didácticos, o sea, para... Con fines didácticos, claro. Por eso está hecho así, de esa manera didáctica, con el uso del verso tradicional, pero diríamos que en este caso Gutiérrez González también no se quedó, mejor dicho, ese didactismo es un didactismo trascendente, ¿no? Es un didactismo que también ha resistido la prueba del tiempo y se sigue leyendo, se sigue estudiando, porque claro, siempre es importante, diríamos, en la literatura, volver a los temas propios de un lugar pequeño, de un lugar rural, donde pudo uno haber vivido. Por eso me pareció correcto que usted lo haya comparado, ¿no? Lo habíamos sugerido, usted lo comparó con Andrés Bello, hizo una comparación a nivel de estrofas. Efectivamente, es que por otro lado no hay que olvidar que el maíz es un producto importante en nuestra cultura, ¿no? Hay una novela, es de Asturias, si no me equivoco, o sea, Hombres de Maíz, Hombres de Maíz. Había que ver si hay o no. Quizá por el carácter didáctico, Gutiérrez González no le agregó ningún elemento mágico, pero el maíz es un elemento sagrado para los mayas, para los aztecas, para los peruanos también, porque gracias al maíz se prepara la chicha, que era la bebida que tomaba el Inca, ¿no? Entonces, por eso la idea de hacer este poema, aunque sea con fines didácticos, fue válida, ¿no? Y él cumplió, seguramente se informó, seguramente se investigó, y puso en su obra lo mejor que él podía, o que estaba en condiciones de versificar. En cuanto a también a la intertextualidad, también cabe, por ejemplo, señalar que autores importantes como Pablo Neruda también han hablado de las plantas, de las flores, ¿no? Mencionó usted también ahí, en relación con algún tema de Gutiérrez González, el caso de Redoble por Rancas. Creo que era, en relación con Montalvo, la cuestión social, ¿no? Así, sí. Entonces, en ese sentido, pues, son obras muy ricas para la investigación literaria, también para la investigación humanística, y qué coincidencia que usted se ha encontrado con dos autores que escribieron por motivaciones diferentes entre sí, pero que han superado la barrera del tiempo, ¿no? Han superado el paso de los años, y un alumno, una alumna de esta especialidad de ninguna manera debe dejar de lado estas obras, ¿no? Y a veces hasta de estas obras puede salir de pronto alguna idea, porque creo que cada uno de ellos con su propuesta nos invita a experimentar, nos invita también a crear de alguna manera. Y usted, que probablemente en el futuro practique la
Así que la traducción, quizá también en algún momento usted pueda hacer una propuesta como la que ha hecho, como la que han hecho Juan Montalvo con su obra más conocida, y también lo que ha hecho Gutiérrez González con esta memoria del cultivo del maíz en Antioquia. Y no olvide usted, fíjese, somos un país agrario, somos un país donde la agricultura es importante, y en este momento hay una huelga, mire usted, ¿no? Y seguramente allí, dentro de esas personas que están haciendo manifestaciones, hay muchos que siembran el maíz, porque el maíz es un producto muy útil, es un producto muy apreciado entre nosotros para una serie de, para poder luego hacer un producto, por ejemplo, el maíz morado, caramba, sirve para hacer la chicha morada o la mazamorra morada, etcétera, ¿no? Así que me ha parecido magnífica su exposición, muy documentada, se ha esforzado usted, y por eso realmente, sí, no sé si quiere agregar algo a partir de lo que he dicho, algo que quiera redondear, pero sí le recomendaría que consulte ese texto de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, y lo pueda comparar, ya como una cuestión personal, pueda comparar con el esfuerzo que hizo Montalvo. No sé si quiere agregar algo. Bueno, sí, de todas maneras voy a buscar ese justo lo apunté cuando usted lo mencionó, para buscarlo. Sí. Y que, bueno, yo admito que, como le dije, nunca había escuchado a estos autores. Claro. Pero, más allá de mi posición, que quería ya como redondear, el ejercicio mismo de la investigación, que a veces resulta emocionante porque la veía un poco verde, en especial con Gregorio Gutiérrez González, pero de pronto encontraba alguna revista, pero de repente no tenía acceso al público, pero tenía una breve reseña bibliográfica, entonces me iba a la bibliografía a buscar otro autor que de repente sí pudo haber mencionado o pudo haber hecho mención a algún trabajo de Gregorio Gutiérrez González, y pues sí, buscar y de pronto ir encontrando poco a poco e ir armando un trabajo. Ese es un ejercicio emocionante, o sea, ir obteniendo poco a poco. Ese es el reto, ¿no? Y como usted dice, ya tiene ahí para escribir un texto, ¿no? La aventura de investigar a Juan Montalvo y a Gutiérrez González. Ya eso le da una experiencia. Ese aspecto que usted señala es muy importante, es decir, el hecho mismo de investigar. Y yo también, yo sabía, claro, por razones obvias, peor, en época de la pandemia estamos liquidados, no tenemos acceso a los libros, no podemos ir a la biblioteca, pero ve, usted salvó los obstáculos, salvó las dificultades y ha hecho un magnífico trabajo. La verdad que yo tenía muy buenas expectativas en cuanto a su trabajo, pero le diré que francamente esas expectativas han sido superadas. Su trabajo es magnífico, y como usted misma dice, la investigación en sí misma, el encontrar datos sobre autores que yo nunca, diría usted, nunca, no los conocía, no existían para mí. Bueno, ahora ya existen para usted, y ahora usted es el especialista, usted sabe más que yo, sabe más que muchas personas que no saben, y esa es la ganancia, esa es, vamos a decirlo, con palabras marxistas, esa es la plusvalía, ese es el valor, los conocimientos que usted trajo a la clase, y luego la experiencia que usted ha vivido durante este tiempo en que le ha sacado provecho a su actividad, ha tomado su tarea con verdadera responsabilidad y creatividad. Y eso, para mí, eso es algo formidable que hay que resaltar, hay que subrayar y evaluar y calificar
con todas de la ley. Realmente, señorita Dunker, la felicito muy de veras por ese gran trabajo que ha realizado. Muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias, felicitaciones. Dígale a sus papás que el profesor le manda una felicitación por tener una hija tan responsable. Y felicitaciones. Creo que ha asistido también el señor Henry Retamoso, aunque ha llegado ya pasados los minutos. Señor Retamoso, buenas tardes. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Buenas. Ahí, señor, siempre lo extrañamos, usted se ausenta con frecuencia. ¿Usted cuándo le toca exponer? El 29, profesor, el 29 está en el cronograma. El 29 me toca... No, tiene que... nosotros hemos hecho un cambio, porque la prueba de ello es que, por ejemplo, las expresiones ya comenzaron hoy día con la que ha hecho a lo largo de la clase la señorita Cynthia Dunker. Hicimos un reajuste, porque en el primer, eso quiero aclararle, ¿ya? En ese cronograma que usted menciona, yo ponía 22 y 29, pero luego, pensándolo bien, ya habíamos perdido muchas clases por la cuestión política, por el feriado religioso. Entonces hemos replanteado ese cronograma, por favor. Entonces el jueves también habrá exposiciones. Quizás si usted no se ha preparado para el jueves, en todo caso deberá hacerlo para el martes, ¿ya? Porque creo que las exposiciones... Sí, sí. Sí, estoy preparado, profesor. El jueves le puedo dar las dos primeras. O sea, yo tengo 13. Yo tengo 13 autores. Sí, por eso usted puede exponer, si usted gusta, el jueves se puede exponer una parte y luego el martes. No hay problema en eso. Usted me avisa, ¿ya? Usted es una persona responsable también, tiene estos autores. Lo hicimos como una forma de compensar, digamos, sus asistencias. La primera parte creo que se matriculó después. En todo caso, quedamos así, prepárese bien. Seguramente usted ha estado siguiendo la exposición que hizo ahora la señorita Dunker. Se ha documentado bien sobre autores de los cuales no es fácil, ¿no? No es fácil. Igual debe haberle pasado a usted, porque el señor Retamoso veo que tiene sobre su exposición sobre Caro, sobre José Victorino Lastarria y Juan María Gutiérrez. No es fácil tampoco encontrar, pero yo sé que usted, con la experiencia, con el bagaje que tiene, va a poder ciertamente hacer una buena exposición. Y el ejemplo lo ha dado hoy día la señorita Dunker, que realmente nos ha dado a conocer. Esos trabajos están además en el aula virtual, de manera que creo que incluso ustedes lo pueden ver, ¿no? Un trabajo muy documentado, muy exhaustivo, muy lúcido. Como ella dice, ella partió de cero, no sabía nada de los autores y vio que era un poco difícil investigar. Sin embargo, ella también ha superado el reto. Ha sido igual que Montalvo e igual que Gutiérrez González. Le pidieron algo y lo ha cumplido bien. A Gutiérrez González le pidieron que haga un poema didáctico sobre el maíz, lo hizo muy bien. Y ese poema ha quedado como ejemplo de literatura colombiana, ¿no? Otro autor importante que hemos dejado al lado en esta versión, otro autor colombiano interesante, señorita Dunker, es Rafael Pombo. Rafael Pombo. Cuando tenga oportunidad, trate de revisar algunos datos sobre este autor, ¿no? Bueno, la intertextualidad ya la ha mostrado la utilidad de este concepto. Sí, realmente el concepto de, bueno, tanto el trabajo de Montalvo como el trabajo de Gutiérrez González son trabajos literarios de gran valor, y pues ese gran valor ha aumentado gracias a la exposición de la señorita Dunker, que ha hecho una magnífica labor de investigación y de exposición. Reitero mis felicitaciones
y nos estamos viendo entonces el próximo jueves, ¿no? Que es día de Navidad, pero aprovecharemos, hemos reajustado para no atrasarnos más. Total, van a estar en casa un rato, será motivo para saludarnos por la Navidad y ya luego ustedes podrán continuar con sus actividades normales, como también nosotros lo hacemos en casa, ¿no? Igual todos nos sacrificamos, pero es la mejor inversión de tiempo que podemos hacer. Tanto ustedes que son alumnos, que están aprendiendo, como yo que soy profesor y quiero seguir aprendiendo. Y la verdad que hoy día usted me ha dado una serie de datos interesantes, importantes, sobre los dos autores. Me he ilustrado y la verdad estoy muy contento, y gracias también a los dos que han asistido a esta sesión. Hasta el próximo jueves 24 de diciembre. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, muy amables.